Bueno, hoy la cuestión que nos atañe es cuando aparece temperatura en el niño. Sí, nos propusimos traer este tema porque es el motivo de consulta más frecuente en pediatría. Me imagino. Y hoy me puse a fijar en los pacientes de la mañana y efectivamente se corrobora. La mitad de los pacientes, como motivo principal o aledaño, siempre la fiebre figura como un motivo de preocupación. Y en realidad hay que saberle entender a la fiebre. Tener fiebre quiere decir tener capacidad de responder. Tiene que ver con que el sistema inmunológico acusó recibo de algún tipo de desafío. A veces una vacuna produce fiebre, a veces un proceso infeccioso. La mayoría de ellos son procesos virósicos que se autolimitan y una pequeña porción de ellos son procesos bacterianos que sí requieren un poquito más de atención porque tienen un tratamiento específico como son los antibióticos. Claro. Es una menor proporción. Pero la fiebre genera una angustia muchas veces desmesurada. Hay preocupación. Sí, pero preocupación y urgencia en tratarla. Ajá. Y yo siempre les digo que la fiebre no es ni necesario ni urgente bajarla. Solo se combate a los fines de contrarrestar los síntomas que van acompañando la fiebre. El decaimiento, la irritabilidad, los trastornos del sueño, los dolores que por ahí acompañan. Pero si fuera por la fiebre en sí misma, acabo de decir que es un buen signo. A mí me preocupa más que el chico que teniendo la necesidad de tener fiebre no tiene esa capacidad. Me refiero a chicos inmunocomprometidos, que fueron trasplantados, que están con tratamientos crónicos con corticoides, que tienen SIDA, cáncer, leucemia, tratamientos que sideran las defensas y ante un proceso infeccioso no pueden levantar fiebre. Eso sí me preocupa. Porque la fiebre es sinónimo de que el organismo está luchando con... Claro, como levantar los glóbulos blancos, como levantar el nivel de anticuerpos, sino que como es un signo de que está pasando algo, uno trata de no ver ese síntoma. Claro, rápido, urgente, pero ¿qué hacemos? Eso me hace acordar cuando te estás quedando sin nafta y vos decís, no, voy a apagar la lucecita esta que me molesta, porque me estoy quedando sin nafta. Estás tapando el síntoma, pero no estás solucionando nada. Claro, hay que ver, claro. Entonces, y es muy interesante entender cómo es el mecanismo de que por qué se produce fiebre, y para ello les voy a explicar una cosa, que es que todos tenemos en el hipotálamo, una zona muy antigua, muy primaria del sistema nervioso, un termostato que rige nuestra temperatura corporal entre 36 y 37 grados aproximadamente, independientemente de la temperatura. Ayer teníamos 35 grados, ambiente, nos tomaban la temperatura, teníamos 36,5. Hoy hace 15 o 20 grados, te tomas la temperatura, tenés 36,5. Porque hay una determinada ingesta calórica y sobre esa ingesta calórica el organismo se la ingenia para disipar el calor de distintas maneras, de tal manera de mantener en ese rango. Resulta que todos los mecanismos defensivos funcionan mejor entre 39 y 40 grados que entre 36 y 37. Y para eso está la fiebre. Entonces, como decía al principio, no hay ni necesidad ni urgencia de tratarlo. ¿Cómo hace el organismo para hacerle caso al termostato y llevar la temperatura corporal un poquito más alta de lo habitual? Hay dos mecanismos. El primero y más sencillo es disminuir la pérdida de calor. ¿Cómo se hace para disminuir la pérdida de calor? Bueno, se hace una vasoconstricción generalizada. Uno se pone pálido y generalmente vas a notar las manos y los pies fríos. Las manos y los pies, por tener mucha superficie en contacto con el ambiente, funcionan como un radiador. Si ese radiador le llega mucha sangre, estás perdiendo temperatura. Y la nueva orden es subir la temperatura a 40 grados porque esos 36 no me sirven para defenderme. Entonces el chico cuando está subiendo temperatura tiene la sensación de frío, porque el termostato le pide 40 y yo tengo 36. Estoy 4 grados por abajo del equilibrio que me están pidiendo. Claro. Por eso pasa ¿Es que... esa sensación que normalmente llamamos chucho? Estás destemplado, eso es otra cosa que voy a contarte ahora. Estás destemplado, vos estás con 38, abrigado, y te sentís con frío. Estamos todos con 36,5 y estamos bien. ¿Qué pasa? Que tu termostato te pide 36,5 y tenés 36,5, estás equilibrado, por lo tanto te sentís bien. Ahora, si tu termostato está en 40 y tu temperatura está en 38, a pesar de tener más temperatura de lo habitual o normal, tenés menos de lo que tu cerebro te está pidiendo en ese momento. En definitiva, tenés un -2. ¿Y por qué explico todo esto? Porque ese 38 muchas veces nos tienta a decir, vamos a enfriarlo. Y lo meten en la bañera para enfriarlo. Y en realidad el chico ese tiene frío.
Y como habíamos dicho que el único motivo para tratar de combatir la fiebre es darle confort al paciente, si en el camino de darle confort al paciente incurrimos en acciones que hacen que el chico no se sienta confortable, estamos tratando nuestra urgencia y nuestra necesidad de hacer algo para bajar ese número y no la real necesidad del chico. ¿Qué pasa? Si vos a ese chico que tiene 38 lo pones en la bañera, le pones paño frío y demás, capaz que le bajaste la temperatura a 36, pero ¿a qué costo? Que en vez de tener -2 tiene -4. Está más lejos del equilibrio, peor se siente. Y ahí aparece lo que vos decías, el segundo mecanismo que hacía referencia al principio, que es, si yo, disminuyendo la pérdida de calor, no puedo llegar a la temperatura que me pide mi hipotálamo, trato de producir más calor. ¿Y cómo se produce calor? Con actividad muscular. El chucho, el temblor, como cuando uno entra en calor antes de hacer una actividad deportiva. El famoso precalentamiento o calentamiento precompetitivo. Bueno, ese chucho es el apuro que tiene el organismo en subirlo a la temperatura que el cerebro le pide cuando el gap, la diferencia, es muy amplia. Entonces, tenerlo al chico azul y temblando en la bañadera para tener 36 grados no tiene ningún sentido. Yo prefiero tenerlo con 39,5 transpirando, porque quiere decir que ya se equilibró o estoy empezando a perder temperatura. Con un chico con 38 grados que tiene fiebre, también podés tener 38 grados por sobrecalentamiento, que eso es otra historia. En ese caso, si vos te dormiste la siesta al sol y tenés 38 grados, pero tu termostato tiene 36 y no 38, vos tenés calor. Entonces ahí sí, te tirás a la pileta, te tomás una cerveza y se te normalice todo. Ahora, si tenés 38 grados, pero tu termostato te pide 40, vos tenés frío, estás destemplado. ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes frío? Abrigalo. Ahora, simultáneamente, dale antitérmicos. En primera línea, la droga de elección siempre es el paracetamol, a razón de 2 gotas por kilo, y eso se puede repetir hasta cada 4 horas si fuese necesario. El paracetamol tiene muchísimas ventajas. No es irritante digestivo, tiene un amplio margen terapéutico, es decir, si te equivocaste en vez de 2 gotas por kilo le diste 4, no pasa nada. Se lo podés dar cada 4 horas y no tiene los efectos secundarios indeseables que sí tiene el ibuprofeno, que si bien es más analgésico, es más rápido, es más antiinflamatorio, es mucho más irritante digestivo, tiene efecto tóxico renal, tiene efecto anticoagulante y por lo tanto no se debe usar como primera opción. Si a las 2 horas del paracetamol, cuando ya debiera estar funcionando, tenemos fiebre o el malestar que generó la indicación del antitérmico no se manifestó, es decir, estamos irritables, decaídos, inapetentes, y se puede dar como segunda opción una dosis de ibuprofeno. Ahora, una vez que lo abrigaste y que con el paracetamol convenciste al termostato que vuelva a sus niveles habituales por lo menos por algunas horas, va a notar que ese chico que estaba pálido, que estaba tiritando, que estaba con chucho, que estaba con las manos y pies helados, se pone colorado, caliente, transpirando. Ahí sí lo ayudas con un baño, porque está yendo en la misma dirección de lo que te pide tu organismo. Entonces, nunca hay que ir a contramano, no es baño sí o baño no, depende cuánto. ¿Tenés frío? Abrigate, mirá qué sencillo. ¿Tenés calor? Te podés dar una ducha, o un baño, o un paño. Muchas veces la mamá dice, ponerle un paño en la axila, sí, le ponen el paño en la axila, después va y le toma y, qué suerte, me bajó el número, que era lo que le preocupaba a la mamá. Es decir, uno se pone nervioso de ver un número alto, y en realidad la fiebre no le va a pasar nada por tener fiebre. ¿A partir de cuándo era fiebre? Mira, ni los autores a nivel internacional se ponen de acuerdo si es 37,5, si es 37,8, y tampoco tiene ninguna importancia cómo se llama. Lo importante es cuánto te afecta. Si vos tenés 37,2 y eso motiva que estés dolorida, cansada, inapetente, llorona y demás, toma algo. Y si tenés 39,5 y estás fantástica o estás durmiendo, no lo despiertes para darle un antitérmico a un chico que está plácidamente dormido. ¿Se entiende? Claro, un poco eso. Te quiero preguntar, porque muchas veces cuando vemos que la situación está compleja, hasta los adultos decimos, bueno, voy a tener que tomar un antibiótico, ¿no? Tenemos que tomar un antibiótico. ¿Por qué no hay que tomar antibiótico por tomar? Bueno, los antibióticos como... ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico es una sustancia generalmente basada en principios activos traídos de la propia naturaleza, de hongos y demás, que sirve para matar bacterias. Cuando vos das un antibiótico en una coyuntura donde el antibiótico no se necesita, lo que matás son las bacterias buenas de tu organismo. La flora intestinal, las bacterias que tienen población en tus manos, en todo tu cuerpo. Entonces, todos esos lugares que quedan despoblados de bacterias buenas, se empiezan a poblar de bacterias malas.
Si vos en un estadio de fútbol no querés tener problemas, vos llevas chicos de jardín de infantes y vas a tener problemas menores. Ahora, si llevas barra brava, con cadena y con arma, vas a tener otro problema. Bueno, esto es así. Los lugares que desocuparon los chiquitos, los buenitos, los que no conocen, los que no tienen resistencia a los antibióticos, son ocupados esos receptores por bacterias malas, mucho más resistentes. Y cuando en realidad tenés una infección bacteriana, tenés que dar un antibiótico mucho más fuerte, mucho más caro, mucho más tóxico, que tiene mucho más efectos colaterales, y con el correr del tiempo, en esa carrera empiezan a ganar la resistencia bacteriana y nos estamos quedando sin recursos por usar antibióticos en patología que no sirve para nada. Claro. Aparte, vos tomás un antibiótico, si me duele la garganta, ¿tenés angina? Sí, porque angina quiere decir dolor. Está la angina de pecho, que es dolor en el pecho, angina, comúnmente dicho, dolor de garganta. ¿Te duele la garganta? Pero porque fumaste, porque cantaste, porque gritaste los goles, porque viniste con la ventanilla abierta, o porque tenés una infección viral, tenés fiebre, pero tenés moco, tenés tos, estás congestionado, estás engripado, eso es un virus, no necesitas antibióticos. No hace falta. Bien. Bueno, la verdad que fue bastante claro. A cualquiera que tenga dudas en casa, 3434 16 76 76.